24 de noviembre. San Andrés Dunglac y compañeros mártires. ¿Cómo entender la fuerza interior que llevó a más de 100.000 cristianos vietnamitas, obispos, sacerdotes, madres de familia, jóvenes catequistas, campesinos y soldados, a entregar su vida antes que negar a Cristo? ¿Qué misterio de amor movía a un sacerdote como Andrés Dunglac a celebrar la Eucaristía con serenidad, aun sabiendo que, al terminarla, podía ser arrestado por los guardias imperiales que vigilaban con furia cada gesto de fe? Algo profundo ardía en aquellos corazones humildes, una luz escondida que ninguna persecución pudo apagar y que continúa iluminando silenciosamente a quienes buscan a Dios en medio del mundo. Esta es la historia de San Andrés Dunglac, el pastor valiente que sostuvo la esperanza en tiempos de oscuridad y cuyo testimonio sigue transformando almas siglos después. San Andrés Dunglac nació en 1795 en Bac Ninh, una región de campos verdes y arrozales que brillaban con el sol del sudeste asiático. Su familia, profundamente pobre, vivía en una casa modesta, donde las noches se iluminaban apenas con lámparas de aceite y el alimento escaseaba constantemente. En medio de esa precariedad, sus padres comprendieron que no podrían darle lo necesario para sobrevivir. En un gesto tan doloroso como lleno de esperanza, lo confiaron al cuidado de un catequista católico para que pudiera alimentarse y formarse. Aquel acto, que podía parecer abandono, fue en realidad el comienzo de su vocación. Dios tomó al pequeño desde su vulnerabilidad y lo guió hacia una misión que marcaría la historia espiritual de Vietnam. El catequista que lo adoptó vivía con fe profunda, transmitiendo a Andrés no solo conocimientos religiosos, sino una forma de mirar el mundo. Le enseñó a rezar antes del amanecer, cuando la neblina se extendía sobre los arrozales como un manto sagrado. Le mostró cómo cuidar a los enfermos, cómo acompañar a los ancianos y cómo escuchar con paciencia a quienes sufrían. Fue entre aquellas labores sencillas donde el joven comenzó a descubrir la presencia de Dios en los rostros humildes, en los silencios necesarios, en la entrega diaria. Años más tarde, Andrés recordaría ese periodo como el tiempo en que Dios moldeó su corazón con la suavidad del viento y la firmeza de la tierra. Su bautismo fue un momento crucial. Al escuchar, Tran, yo te bautizo con el nombre de Andrés, sintió que su vida se sellaba con un llamado mayor, aunque no pudiera comprenderlo por completo. Con el tiempo, ese llamado se transformaría en deseo de servir como sacerdote. La iglesia en Vietnam, aún joven y constantemente perseguida, vivía escondida, pero vivía con fuerza. Desde la llegada del padre Alejandro Rhodes en el siglo XVI, la fe había crecido entre obstáculos, amenazas y mártires. Andrés creció escuchando historias de evangelizadores valientes que arriesgaban todo por llevar la palabra a su pueblo, y esas historias inflamaron en él un amor irrevocable por Cristo. Durante su juventud, trabajó en diversos oficios menores, pero siempre dedicaba tiempo a estudiar la doctrina, a ayudar a los catequistas y a participar en reuniones secretas de creyentes. En esos encuentros clandestinos, celebrados muchas veces en chozas o casas improvisadas, se escuchaban lecturas a la luz de pequeñas lámparas de aceite, con las puertas y ventanas cerradas para evitar la vigilancia de soldados. Allí se fortaleció su fe, alimentada por sacramentos que, en medio del peligro, se volvían aún más preciosos. Su ingreso a la formación sacerdotal ocurrió en tiempos difíciles. Los edictos imperiales contra el cristianismo se repetían una y otra vez, con intervalos de relativa calma. Los seminarios improvisados eran destruidos con frecuencia, obligando a los candidatos al sacerdocio a moverse de un lugar a otro, casi como fugitivos. Andrés se formó así, estudiando teología por fragmentos, aprendiendo el ministerio entre jardines ocultos, campos lejanos y residencias secretas donde los maestros vivían bajo constante amenaza. En 1823, fue ordenado sacerdote. Quienes estuvieron presentes afirmaron que, mientras se postraba en silencio ante el altar, sus lágrimas caían con una pureza que emocionó a todos. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la inmensidad del misterio que estaba recibiendo. Desde aquel día, decidió vivir con total entrega. Su vida sacerdotal se caracterizó por un estilo humilde, cercano,
silencioso y profundamente evangélico. Fue enviado como pastor a Donchui, donde pronto ganó el cariño de las familias. Era conocido por caminar largas distancias para visitar a enfermos, por compartir su comida con los más pobres y por vivir de manera austera. Se decía de él que prefería dejar su plato vacío si alguien llegaba pidiendo alimento. Su voz era suave, pero sus palabras tenían firmeza espiritual. Muchos testigos aseguraban que, al escucharlo predicar, se sentía una paz que no pertenecía a este mundo. Pero esa paz convivía con la persecución. En 1833, justo después de celebrar la Eucaristía, mientras los fieles aún estaban recogiendo discretamente los objetos litúrgicos para evitar que los guardias los encontraran, los soldados imperiales irrumpieron en la casa. Andrés fue arrestado por primera vez. No opuso resistencia. Su rostro reflejaba más preocupación por los fieles que por sí mismo. Fue llevado a prisión, donde sufrió interrogatorios y amenazas. Lo liberaron únicamente porque los cristianos reunieron una suma de dinero extraordinaria para pagar el rescate. Andrés, agradecido pero sabiendo que la persecución continuaría, decidió cambiar su apellido de Dungalac para evitar ser identificado fácilmente. Desde ese momento comenzó una etapa aún más peligrosa. Viajaba sin descanso hacia las zonas más necesitadas, muchas veces en las provincias de Hanoi y Nam Dinh, donde el cristianismo era vigilado con particular dureza. Celebraba misa en chozas de bambú, bautizaba en secreto, confesaba a la luz de la luna y predicaba sobre la esperanza mientras sabía que cualquier sonido podría atraer a los soldados. Los fieles lo acompañaban, a veces escondiéndolo entre sus propias casas o desviando los guardias con ingeniosas señales para protegerlo. Sin embargo, ninguna estrategia humana pudo evitar lo inevitable. En 1839, Andrés fue arrestado por tercera vez junto con su hermano en el sacerdocio, el padre Pedro. Desde el primer instante comprendió que ese sería el arresto definitivo. Ya no pidió rescate ni aceptó que los fieles reunieran dinero para liberarlo. Aquella decisión reveló su certeza interior. Dios lo estaba llamando al martirio, a la entrega absoluta por amor a Cristo. Durante el traslado hacia la prisión en Hanoi, la gente del pueblo caminaba a su lado llorando, tratando de tocarle las manos, implorando por su liberación. Pero él los consolaba con serenidad, como si fuera él quien estuviera acompañando a los demás al sufrimiento. Les pedía que permanecieran fieles al Evangelio, que no se dejaran vencer por el miedo y que recordaran siempre que la cruz era camino hacia la vida eterna. En la prisión, tanto él como su compañero fueron sometidos a presiones intensas. Los guardias exigían que abjuraran de su fe, que pisotearan la cruz y reconocieran al emperador como Señor absoluto. Pero Andrés, con voz firme y humilde, se negó. Se arrodilló, besó la imagen de Cristo y proclamó su fidelidad sin miedo. Ese gesto selló su sentencia de muerte. El 21 de diciembre de 1839, Andrés Dunglac fue ejecutado en la puerta de Cao Giai. Murió con serenidad, entregándose a Dios con la misma paz con la que vivió. Su martirio se convirtió en semilla fértil que alimentaría a generaciones de cristianos vietnamitas. Su muerte se enmarca dentro de un drama histórico inmenso. Entre 1645 y 1886, 53 edictos imperiales provocaron la muerte de más de 100.000 cristianos vietnamitas. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, campesinos y soldados, catequistas y madres de familia, todos unidos por la fe en Cristo y la firme decisión de no negarlo, aun a costa de su propia vida. De entre ellos, 117 serían canonizados por Juan Pablo II en 1988. Los nombres de dominicos españoles, misioneros franceses y laicos vietnamitas hoy resuenan como un coro poderoso que testimonia la fuerza incontenible del Evangelio. El legado de San Andrés Dunglac y sus compañeros mártires es una antorcha que sigue ardiendo en el corazón de la Iglesia. Su testimonio recuerda que la fe no se sostiene en los templos hermosos o en la tranquilidad exterior, sino en la fidelidad profunda, silenciosa e invencible del corazón entregado.
Gracias a ellos, la iglesia en Vietnam no solo sobrevivió, floreció. Hoy es una de las comunidades católicas más vivas de Asia, llena de jóvenes, vocaciones religiosas, familias fervorosas y la memoria siempre viva de aquellos que ofrecieron su sangre como un acto supremo de amor. San Andrés Dung Lac permanece como un pastor que guía, un hermano que acompaña y un mártir que inspira. Su vida enseña que incluso en medio de persecuciones, oscuridades y peligros, la gracia de Dios sigue actuando y transformando. Su existencia es un faro que ilumina a quienes buscan fortaleza en tiempos difíciles. Oración final a San Andrés Dung Lac. San Andrés Dung Lac, sacerdote fiel y testigo incansable del Evangelio. Acompáñanos en nuestras luchas diarias. Danos la valentía que tú tuviste para mantenernos firmes en la fe, incluso cuando el mundo nos presione o nos juzgue. Tú que consolaste a los afligidos aún mientras caminabas hacia el martirio. Consuela hoy a quienes sufren persecución, y fortalece el corazón de todos los que buscan vivir la verdad. Haz que tu ejemplo inspire nuestra vida cristiana, y que tu intercesión abra caminos de esperanza para la Iglesia en todas las naciones. Amén.